Ah, 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 ah. Buenas. Esto es em, Frosty Nights de un estudio ahí que no me sé el nombre, pero no sé, se ve llamativo. Sí, el puto Ngeko-ishi, esto es Frosty Nights. Este juego es interesante por la calidad que maneja. Porque normalmente, si antes que nada esto es el menú. Al comienzo yo pensé que esto era el menú, pero no. El menú es todo el puto cuarto. El menú es todo el puto cuarto. La puta habitación es el menú. Frosty Night 1.0 Barry McCabe. No sé qué es eso. Espérate. Oh, 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 books. Oh, 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 sí. Oh, sí. Oh, sí, dame books. Rico, rico book. Rico, rico, rico. Solo exquisite de book. Rico, mira, mira, mira. Mira. Um, Antes de ir al juego, vamos a ver qué trae el cuarto del menú. Ya que esto es muy interesante, en serio. Primera vez que hubo un menú así. Pero vemos acá hay nieve. Aquí hay unos dibujitos aquí muy bonitos. Maripositas. Eh, Nombre de nieve ahí. Una jirafa. Caballo. No sé. Y aquí algo tétrico, un hombre ahí con el niño, un tornado ahí y la casa, no sé, este weón está, la casa roja, el cielo ahí con una cara y toda triste. Esta mierda es tétrica. Bueno, este es el cuarto de Mystery Rooms, que Mystery Door, que no la puedo abrir por abrir hacia el Espíritu Santo, igual que Nightmare Night. Porque me imagino que tengo que comenzar el juego nuevo. Vale. Um, Esto es el nuevo juego y me ha diciendo enseguida que hay dos cuartos, que está chicos y chica. Creo que el personaje que voy a usar. Sí, no hay más nada. Tiene que ir con el personaje que voy a usar. ¿Puedo verme el cuerpo? No, no puedo ver el cuerpo, vale. No sé por qué escoger. A ver. Viéndome el cuerpo, pues... A ver. Tengo pene. Tengo brazos peludos. Una barba que ya me quité. Y pues... Tetas no tengo. Ah, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Voy pa... Voy pa... A ver, chica. Vale. Pick up. Ok. Porque bueno, puedo correr. Ujú. Tengo que ser un muñeco de nieve, ¿ah? Ok. Ujú. Algo sencillo. Ujú. Bien. Em, ujú.
Gusto. Ujú. Vientos. ¿Y qué más queda por ahí? Queda el sombrerito. A ver. Ah. Ajá. Y pues esto. Bonita la mierda. What the fuck? Clockwork Wolf. Presents. Bueno, la música es épica. Frosty Nights. Un reno ahí. De la nada, NN. No sé qué hace ahí, pero bueno, un reno. Un búho. Aurora boreal allá en el cielo. Y todo pinta bien. No hay... Es más, el juego no se ve para nada mierda. Es primera vez que en un juego que no sea nada mierda. A ver. I'm sorry, story time. I hid my story tapes around my room to stop my mom finding them. I'm not sleepy yet. I may find them and pray them in my tape player. I won't have time to listen to them again. I have 5 tapes. Ok. Tengo que encontrar 5. Don't stay up too late, okay? You've got your first day at school tomorrow. And no listening to those horror stories anymore. You know they give you nightmares. Sweet dreams. Love you. Bye bye, mami. Te amo. Son 5. Entonces vamos a buscarla. Es que no sé una mierda. Ok. ¿Esto qué va haciendo? No, esto es una mierda cinta. A ver. Ah, linterna. Bien. Pilas a por mayor y el de tal. Pero no me sirve. Ah, que hay una. Que hay un tape. Una cinta. Frosty Nights, Chapter 1. Welcome, children, to a wonderful, magical, yet grisly story that old St. Nicholas never wanted you to know. This story takes us back a long, long time ago, when old Nicholas still had flecks of ginger in his beard. We'll just call him by what everyone today know him as, Santa. Oh. We will start from the very beginning, when Santa was still scouring the world for the perfect place to build his workshop.
he found none better than the North Pole, where magic seeped readily from the earth. So much magic was there that Santa learned to use the magic in ways he had never dreamt. His body no longer grew old. He could slow time around him to a near complete stop, and as long as he gathered enough magic, he knew he could travel the world in what to us was a single day. Even slowing time as he could, Santa quickly realized to make enough toys for every child in the world would take him far too long. So Santa placed his hands into the snow and called to Mother Nature herself for help. Mother Nature was gentle as she was wild. She saw the kindness in Santa's heart and agreed to help by melding Santa's magic and Mother Nature's spirit into the snow itself. The first of the snowmen bubbled up from the ground like liquid snow, yet unmoving and lifeless, just as the snowman we know today. Mother Nature seemed to pause before then placing a carrot for its nose. You see, everything that is alive requires a small part of life to begin with. The acorn for the oak tree, the egg for the red robin, and the love of a mother and father for humanity. The carrot twitched, and ever so slowly eyes within the sphere of snow began to appear and opened for the first time. Santa slanted his head to the side in a curious thinking gaze as he took off his hat and placed it upon the snowman. Taking a step back, he looked again and smiled. The snowman smiled back. As Santa the father and Mother Nature as the mother, the snowmen were all too happy to help Santa build his workshop and all the toys for every child in the Trata del world. muñeco de nieve. Ok, ya para hablar. Gracias. Santa secuestra a un niño y luego los viola, huevón. Y buenas. Aquí, al último comenzó a hablar del muñeco de nieve. Pero... Before each night, I should search for useful things to put them where they will have best defensive position to start night. La cama, vale. La cama es la mejor parte donde uno esconderse. Pero, o sea, acá hay un montón de pilas, pero ¿cómo las uso? Vale, de la nada. Vale, la nada cargó sola. Ok. Bueno. Debe haber más cinta. Ahí está la segunda. Bueno, el juego al comienzo me trata me dice que encuentre 5 cintas, ¿ya? El juego es de terror. Así que prepara el culo. Son las 11 de la noche. No sé si ya son las 12 de la noche en tu casa. Prepara el culo. Sube el volumen a la mierda a tope a tus diademas, audífonos. Apaga la luz, porque este juego sí se ve bueno. Lo malo es que no hay subtítulos. Chapter 2. Many years had passed, and children throughout the world had Christmas within their hearts. Santa had delivered toys year after year to the children of the world, and the world was a better place for it. However, there were children who were not happy with Santa's toys alone, and demanded more and more. The parents of many of these children succumbed to their child's wishes, and began to buy more and more as each year passed. Each year more and more trees were getting cut down. Toy factories could not keep up with the demand, and forests were not being replanted and regrown as Santa did with his magic. Wow. Mother Nature watched as the birds, squirrels, deer, bears, and countless more of her children were left homeless and died. Mother Nature once saw humanity as her children, but each year as the destruction for toys carried on, she became more and more furious. Verga. Santa understood Mother Nature's anger and tried to make amends by creating the naughty list. Any child who was undeserving would not receive Santa's toys.
and the spare magic from making those toys would be given to the forests of the planet to help grow and recover. Mother Nature was happy for a time, until even this did not offset humanity's greed. Humans, now with great machines, powered from the fossils of her most ancient children, began to pollute the air, water, the earth. Forests vanished before her eyes, and entire species began to die. Mother Nature wept for many years, hoping humanity would hear her and stop the pain they were causing. Her cries were drowned out by the drills boring into the planet, the saws biting into the trees, and the roaring of flames in engines. The pain turned to anger, and the anger to fury. Santa was helpless as Mother Nature's suffering began to warp the minds of the snowmen. What the fuck esta One historia? by one, they stopped working on toys and slowly but surely faded into the distance as they left the workshop behind. Santa eventually found the elves high up in the mountains that were glad to be of help to Santa. However, our story is with the snowmen and not Santa. What the fuck esta historia? Verga, tipo. ¿Qué verga es historia? Verga con la historia esa. Quita, porfa. Gracias. Hello. Hello. Vale, hola. ¿Quién hizo eso? Hola. Aquí no hay cintas. Irga. Buenas, coffee. Si algo de este juego se puso un poco creepy con las historias. La primera trataban algo raro y la segunda sobre la manera naturaleza y Santa Claus enojados por la torpeza humana. Es como que vale. Aquí está la tercera cinta. Faltan dos y creo que con las... Después de que escucho las dos que queden, comienza el juego. Chapter 3. John had just gotten home from school. He quickly grew excited as he spotted the snowman outside his bedroom window. John's dad often made him surprises, and he quickly ran out to decorate the snowman. John used his favorite scarf and hat, and found the shiniest rocks he could for the buttons. John was very proud of his decorations, and soon it was time for him to go to bed. Looking out the window, he smiled at the snowman as his eyes slowly began to close. John awoke with a chill in the air and snow on his bed. He opened his eyes to see the window was wide open. Confused and sleepy, he got up and closed the window. As he looked out, however, he noticed the snowman's hat was missing. It must have blown off in the wind, he thought. Upon getting back into bed, he found the hat on top of his covers. He stopped and thought for a moment. His mom must have taken it off and put it there for him. After all, he no longer had a hat to wear for school tomorrow, and it was very cold outside in the mornings. The next day, John returned again from school, and a second snowman was right next to the first. He couldn't believe it. His dad had built him a second. He went into the closet and found his box of old worn clothes, hats and scarves, too tattered to wear, but sentimental enough to keep. John decorated the second, and again smiled with pride, as it almost seemed like the snowman smiled back at him. A trick of the imagination. And John thought how cool it would be if snowmen really were alive. Oh. O sea, están felices por vestir al muñeco de nieve. Son tres. No, hicieron dos.
Y el último se preguntó que qué pasaría si supiera que los muñecos de nieve en verdad tienen vida. O sea, la tercera cinta hablaba de eso, la segunda no tenía sentido sobre la historia normal de esto, más bien hablaba sobre un true fact, algo así. Hello, hello. Siguen sin haber cintas acá. Ujú. A ver. Ah, bueno. Las cintas son aleatorias, por lo que veo. Así que, de la cuarta. Chapter 4. The sound of snow-filled wind blowing through the room. The screech of an open window hinge as it bangs to and fro. John opens his eyes once again, tiredly shuffling out of bed to close his window. John freezes as his hand reaches for the latch. Only one of the two snowmen are outside his window. Why has someone moved it? John hears a dripping sound coming from his closet. John may only be a child, but he's never been scared of the dark or monsters. He's too clever to believe in fairy tales. So why would monsters be any more real than those? No sé. He heads over to the closet, and with a gentle pull, begins to open the door. Ok. Aquí habla prácticamente que se le metieron. Y que lentamente comenzó a abrir, una mierda comenzó a abrir la puerta del closet. Y esta es la última. Puta, me arrepiento de este juego. Lo que hace bien hardcore. Chapter 5. John's vision begins to adjust into the darkness from staring at the bright moonlight outside. Nothing. His closet is empty besides a few boxes. The dripping sound continues, though, so he steps inside to try and listen to where it's coming from. As he does so, he hears a loud thud near his still open window. John pokes his head out of the closet, Buenasero. and there in front of the window is the snowman that only a minute ago was standing outside. The snowman is different, lifelike, with sharp, pointed teeth and a hungry grin curling more and more to the sides as it starts to move closer. John is frozen in fear. He doesn't understand. There is no logical explanation. He What the fuck? slowly backs away, further into the closet. He feels something wet on his head. Drip, drop, drip, drop. As John looks up, the missing snowman is on the ceiling, holding itself up with big, branched arms. John sees the other snowman now in front of the closet, arms reaching. The closet door begins to close, and complete darkness envelops John. Rough, knotted branch fingers wrap around John's head, and a gruesome snap and popping sound echoes through the room from that dark closet. John is never seen again. The house is put up for sale shortly after. However, with the disappearance of John well known throughout the town, a young boy who suddenly vanished without a trace from his bed one frosty night, the house remained unsold and empty for many years. Until this night, in fact, which, my child, is where our story begins. What the fuck? La puta madre. ¿Me puedo acostar? Juego, no te crashes.
Noche una. Digo, primera noche, vale. Sí. No entiendo el juego, ¿sabes? A ver. ¿Me puedo bajar de la cama? Ah. ¿Esto qué va? ¿Se va basando qué? En... Mm, am, no entiendo una mierda. Parecer sí. ¿Qué no? La puta madre. Ah, em, what the fuck fue eso? Em, se supone que tenía que asustarme. Em, no, ya, ahora quiero irme aquí. Ah, déjame salir de aquí, porfa. Gracias. Oh, ya. Ya, voy. Ah. Se supone que eso tenía que asustarme. Ok. Lo vi. O sea, la historia que contó el tipo estuvo más creepy que el juego. El balón ha traspasado la puerta. Digo, el balón ha traspasado la pared. Ojito al diseño. Hmm. Vale.
las ventanas no las puedo seleccionar, así que... Vale. Yo sinceramente me lo puedo pasar así ya. Pero es que no puedo cerrar las puertas, no, la ventana. O sea, si todo el juego va así, mejor ya voy cerrando el puto stream, en serio. Vamos a ver. Hola, tipo. What you going to do, cool? A ver. Ok. Espera un momentico, algo acá. Bien, no ha comenzado nada, así que dale. Que en serio, si todo el juego se va a basar en esto, pues... Mejor que... Aguante solo segundo y ya, porque... Este juego así me parece una total mierda. No puedo coger el marciano 100% de los fakes. Aquí, no sé. Ay, ya comenzamos con los bugs. Rueda solo, amigo, rueda solo. Tranquilo, amigo. Ya te voy a liberar de aquí. Bien. Amigo, acá. Gracias. ¿Dónde está la secadora? La puta secadora. Sí. Ok. Tengo que colocarlo en un lugar específico. ¿Vale? No sé dónde va. ¿Dónde se fue el osito? ¿Dónde se fue el osito? ¿Dónde está el osito? ¿Dónde se fue el osito? ¿Dónde está el osito? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde puta se fue el osito? ¿En serio? ¿Dónde verga se fue el osito? No me digas que el oso se bugueó. Parecer.
Oso. ¿Dónde se fue el osito? Si estuvieran aquí, seguro diría, el osito está conmigo, pero que no te meta miedo. Oh. El osito... ¿El osito dónde está? En serio. Ya me estoy cagando en mí mismo. ¿Dónde está el osito? No me puedo agachar. No, ¿qué opciones? Wow. Media hora y ya el juego se bugueó. Media hora y ya el juego se bugueó. Yo no puedo ya. Lo peor es que no me puedo dormir hasta haber colocado el osito en la puerta aquí. No se pudo buguear, no se pudo haber bugueado el osito, en serio. Seguro que el osito. A este juego que le tenía fe. Que le tenía, ya no. Iba a decir que iba a estar bueno porque podía dar buen miedo por el comienzo que tuvo. Y más con la segunda cinta que hasta mismo que hasta decía que no tenía nada que ver. Era más como que un aprendizaje. No vamos a valer verga. Luego bien una historia de terror con Navidad y eso. Que se basaba más como que en este niño ahí. Mierda. Y luego se buguea el juego. Y luego se pierde el osito. O sea, así es como me cagan la vida, en serio. Tengo que encontrar alguna puta forma de recuperar el osito, no sé. Ay, sí, no puede dar tanto asco el juego, en serio. Todo pasó aquí. No. ¿Sabe qué? Ya este juego me decepcionó. Más bien, los vemos hasta otro día, porque en serio no sé cuándo haré otro stream así, porque es que tengo aquí gente abajo y en serio. Bueno, tengo alguien además abajo,
Y no he podido grabar bien todos estos días por eso, porque tengo otra persona viviendo más aquí en el cuarto, así que no puedo gritar mucho y eso, así que estoy cada día estoy con menos emoción en grabar, así que lo único que puedo hacer son los streams eso sin con voz o sin voz en el puto Twitch, así que ya este juego me desanimó ya con el bug de mierda ese, no lo voy a volver a jugar porque al menos ya sé de qué va. Pero lo quería seguir, pero con ese bug pues puede ser la verga en serio, así que wow, y se va a clichar, bueno. Que bueno, esto ha sido todo en serio. Bye bye, gracias por estar aquí. Y claro, para que te gruña. Gracias, Bacaneco que está acá. Bye bye.